continuación damos inicio a la 13ª sesión de este seminario sobre ética y educación que llevamos realizando ya desde a fines de este año. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la licenciada en Filosofía Agustina Andrada, de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. También es profesora universitaria, docente en las materias de filosofía de la educación y proseminario de dicha universidad, y forma parte del equipo de investigación de Centros de Estudios Filosóficos. Es doctoranda también de la Universidad Nacional de San Martín y actualmente se encuentra dictando un curso titulado Filosofía y Pandemia, una exploración de los aportes de la filosofía a la comprensión de los avatares de la vida en tiempos de crisis. Hoy nos va a relatar una exposición sobre la educación desde la óptica biopolítica, un análisis respecto a cómo las prácticas de gobierno operan sobre el rol docente. Sin más que agregar, quiero dejarles con ustedes a Agustina. Bien, bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Nicolás, por la presentación. Y bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al Centro de Estudios de Ética Aplicada y a la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa por la invitación a formar parte de este seminario, en el que he intentado estar en la mayor parte de las oportunidades, en la mayor parte de los encuentros, porque sinceramente celebro, ¿no?, que se generen espacios como estos, en donde uno no solamente traiga a cuento las investigaciones y las preguntas que uno se va formulando, sino que también las pueda poner en diálogo y crear nuevos espacios de pensamiento y de reflexión colectiva, así que celebro y los felicito por eso. Voy a compartir pantalla, a ver si me permite el Zoom. Díganme si se puede ver la presentación. Sí, se ve todo bien. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco entonces en línea con la propuesta del seminario, lo que traigo para compartirles es una línea de lectura en la que vengo trabajando en la materia que dicto en la Universidad Nacional de San Martín, que como decía Nicolás es Filosofía de la Educación, y digamos, como mi propuesta dentro de la materia y la línea de lectura que quiero traer para pensarla con ustedes también, es utilizar la metodología Foucaultiana, principalmente la ontología histórico-crítica del presente y de nosotros mismos, para pensar la actual situación educativa. Por consiguiente, lo que propongo es, a través, ¿no?, de esta metodología Foucaultiana, tratar de dilucidar cuáles son las condiciones histórico-políticas que posibilitan, ¿no?, ciertas formas de concebirnos en tanto docentes, nuestras prácticas en tanto docentes. Por consiguiente, en una primera parte de la exposición, mi interés es poder dilucidar esos principios teóricos, poder mostrar un poquito de qué trata esa ontología histórico-crítica y qué implicancias tiene llevar esta metodología al plano de la educación. Y después ya como segundo punto, mi idea es que podamos llevar, digamos, efectuar este análisis crítico pensando en la educación hoy, tratando de responder a las preguntas sobre qué implica ser docentes hoy y qué es este ahora en el que estamos inmersos como integrantes de las instituciones educativas. Y frente a estas preguntas, lo que me propongo como hipótesis, lo que propongo demostrar, es que la actual situación educativa se encuentra atravesada por una especie de mutación, ¿no?, de las prácticas de saber-poder, del paradigma disciplinario al paradigma biopolítico. Entonces, como segundo eje de análisis, la idea es empezar a pensar a la óptica, digamos, el proyecto educativo moderno desde la óptica disciplinaria, para ver qué aspectos de ese proyecto, digamos, continúan vigentes en la actual situación educativa, y como tercer eje de análisis, pensar la crisis de esta sociedad disciplinaria y cómo los elementos, los conceptos inherentes ya
al paradigma biopolítico, al dispositivo biopolítico, como ser el capital humano, la gubernamentalidad neoliberal, el hacer vivir, el dejar morir, permean actualmente a la educación, ¿no? Entonces, y ya como para terminar, digamos, el tercer eje es para poner a compartir con ustedes la pregunta sobre, bueno, qué contraconductas se podrían generar desde nuestra labor como docentes que nos pudieran permitir salir de esta tensión y al mismo tiempo que nos permitieran poner ciertos límites a las prácticas de dejar morir que operan en nuestra actualidad. Así que yendo a el primer punto de análisis, que como les decía, lo que voy a intentar hacer es explicitar cuáles son mis principios teóricos. Tomo a esta ontología histórico-crítica Foucaultiana desde el análisis que Foucault hace sobre el qué es la ilustración de Kant. En su interpretación sobre el qué es la ilustración, lo que él le va a reconocer al pensamiento kantiano es el hecho de introducir la pregunta por la actualidad como tarea filosófica. Entonces, digamos que lo que va a tomar como herramienta del pensamiento kantiano Michel Foucault es la cuestión de el diagnosticar el ahora, ¿no? Y en ese diagnosticar el ahora, entender cuáles son las condiciones históricas que posibilitan determinados tipos de subjetividades. Ahora bien, a mí me parece importante remarcar que esa salida no va a estar dada desde, digamos, apelando, pensando en el pensamiento kantiano, a condiciones trascendentales, ¿no? Sino que la respuesta la va a buscar Foucault en las razones, en las condiciones históricas y en las condiciones genealógicas. Entonces, para ello me gustaría, yo no sé si se va a escuchar, si no se escucha, lo cito, pero quería mostrarles un pequeño fragmento de una entrevista que le hacen a Foucault en la Universidad de Lovaina, en donde muestra justamente esta cuestión respecto al compromiso de la filosofía con el presente. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. La philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question à Stanislas Clairon, la philosophie a acquis là une dimension où que s'est ouverte pour elle une certaine tâche qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. D'ailleurs, une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes, c'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant. C'est une question qui est, dans un sens, la question réelle. Qu'est-ce que c'est que le maintenant? C'est la question aussi de Nietzsche. Et je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et dans notre actualité. Bueno, me interesaba reproducir este video porque creo que se explicita en este video el, digamos, un posicionamiento en torno a el compromiso ético que debe tener la filosofía con el presente. Es decir, pensar en una filosofía, ¿no? Que a través y ¿no? en y a través de la educación, ¿no? No permanezca indiferente a las problemáticas que acontecen en la actualidad. Y parafraseando a Cohen, pienso en una filosofía que logre mostrar el carácter contingente, arbitrario y violento de nuestro estado actual de cosas, y en ese sentido entonces que ponga entre signos de pregunta, que se cuestione por los valores, los saberes y las prácticas reinantes a través de, digamos, ser conscientes de nuestra dimensión histórica, es decir, reconocer a la historicidad como una fuente constitutiva de las prácticas humanas y en línea con ello preguntarnos cuáles son las causas que originan determinados modos de concebirnos a nosotros mismos y de vincularnos con los otros para pensar en nuevas significaciones y en nuevos modos de habitar el presente. Y en línea
con esta propuesta, ¿no? Con este compromiso ético de la filosofía con el presente, también retomo los análisis sobre el ser contemporáneo de Agamben, puesto que se vinculan mucho con esta ontología histórico-crítica, en la medida en que lo que va a decir Agamben es que contemporáneo es quien está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Es decir, lo que va a sostener a Agamben y a lo cual adscribo es al hecho de pensar que ser contemporáneos implica como cierto posicionamiento, cierta relación singular con el propio tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Es poder tomar distancia del presente para poder develar sus sinsentidos, lo no dicho, ¿no? Las oscuridades, pero al mismo tiempo saber que no podemos huir de él, ¿no? Y que en esa medida entonces no se trata de tomar distancia del presente para adquirir una actitud, ¿cómo podríamos decirlo?, nostálgica, ¿no? O de valoración moral sobre el pasado, sino por el contrario para asumir que habitamos en este presente y que somos productos y productores de ese presente, ¿no? Entonces, en línea con esto, a mí me parece interesante pensar la propuesta que hace Agamben en torno a que ser contemporáneo implica cierta posición de coraje, porque coraje significa porque mantener la mirada fija en la oscuridad del presente necesariamente implica ver que esas luces y esas oscuridades del presente habitan también en nosotros mismos, ¿no? Entonces, retomando y ya yendo al objetivo de análisis de la exposición, retomo también esta cita en donde Agamben define al ser contemporáneo como quien, dividiendo e interpolando el tiempo, está en condiciones de transformarlo y ponerlo en relación con los otros tiempos. Es como si esa luz invisible, que es la oscuridad del presente, proyectase su sombra sobre el pasado y éste, tocado por su haz de sombra, adquiriese la capacidad de responder a las tinieblas de la hora. ¿Por qué retomo esta frase? ¿Por qué hago este recorte? Porque considero entonces que tenemos que volver al pasado para echar luz sobre las oscuridades del presente, pero no sobre cualquier, digamos, aspecto del presente, sino sobre el presente desde la situación educativa, ¿no? Por eso el objetivo de análisis va a ser pensar, como les decía, esto de qué implica ser docentes hoy, explicitar a través de cuáles dispositivos, a través de qué estrategias, de qué mecanismos y de qué acontecimientos epocales se construye aquello que hoy somos como docentes. Bien, bueno, después de explicitar entonces estos principios teóricos, mi idea entonces, como les decía, es ya empezar a pensar en ese pasado, en ir al pasado para echar luz sobre el presente, y para ello es inevitable entonces no ir hacia el proyecto educativo de la modernidad y de vincularlo con su relación con el dispositivo disciplinario. Mi interés, yo cuando pensaba un poco en la estrategia de la exposición, decía, bueno, no es hacer un análisis profundizado de las formas de escolarización moderna, ni de las prácticas disciplinarias, ¿no? que han circulado mucho y se han pensado mucho, sino simplemente hacer mención de algunos aspectos para ver luego qué pasa con esos aspectos modernos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que voy a tratar de hacer, además de mencionar las condiciones de saber y de poder que originaron principalmente la escolarización moderna, es ver cuáles son los efectos al nivel de las subjetividades y, como les decía finalmente, entonces ver, bueno, ¿qué de todo esto habita hoy? ¿Qué de todo esto lo reproducimos en nuestras prácticas, ¿no? Bueno, entonces, yendo a una cuestión de rastreo arqueológico, ¿no? De las instituciones educativas, lo primero que creo que deberíamos decir es que la escuela es una construcción social que surge en un determinado tiempo de la historia, es decir, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y acá retomo una frase de Guillermina Tiramonti que aborda estas problemáticas, en donde sostiene que, como les decía, la escuela es una construcción social
de otro momento histórico y que por lo tanto nace asociada a otras circunstancias sociales, políticas y culturales. ¿Cuál es el aspecto que creo que habría que remarcar de todas esas circunstancias políticas, culturales y sociales? Es el advenimiento de los estados nacionales. Lo traigo a cuento para ver después, bueno, qué pasa con esos estados, con esa visión de Estado hoy, ¿no? Entonces, el Estado Nacional aparece como una figura dadora de sentido y que es la que establece la articulación entre todo el entramado institucional que nace para forjar a un tipo de identidad que es la identidad ciudadana, ¿no? Entonces, en línea con eso, en el pensar al Estado como aquel capaz de forjar al ciudadano y el ciudadano como esa representación de todos los ideales de la Ilustración, me interesa pensar en la infancia como objeto, a ver si puedo, ahí está. Me interesa pensar en qué es la infancia, ese objeto sobre el cual se, digamos, operan las prácticas de saber y de poder modernas para generar al ciudadano, ¿no? Entonces, esta es una foto del Archivo General de la Nación, de acá de Argentina, de un orfanato en 1925, me pareció que era muy, muy clara para mostrar la concepción de homogenización disciplinaria que voy a explicitar ahora en un ratito. Entonces, volviendo a pensar entonces en el objeto infancia como aquel lugar capaz de formar al ciudadano, y la institución escolar ahí, su rol, el rol de la institución escolar, que es, y acá sigo la hipótesis de Philippe Ariès, que sostiene, ¿no?, que la infancia es una construcción moderna en la medida, ¿no?, en que se pasa de una concepción del niño, ¿no?, en el medioevo, o podríamos pensar en el poder soberano, como un adulto en miniatura, como un adulto pequeño, a el niño como el ciudadano del mañana, como un ciudadano en potencia. Y la escuela como ese espacio capaz de establecer una diferenciación entre el mundo del niño y el mundo del adulto. Me parecía importante remarcar esto porque luego veremos, bueno, qué pasa, o sea, podemos seguir hablando hoy del niño como un ciudadano del mañana. Así que lo dejo como una cuestión a retomar. Y en línea también, digo, con estas condiciones histórico-políticas que dieron origen al proyecto educativo de la modernidad, es inevitable no hablar del entramado institucional en el sentido de su vinculación con la instauración de la sociedad industrial, ¿no? Creo que estas formas de escolarización van ligadas también a un tipo de desarrollo del capitalismo, que es un capitalismo fabril, el capitalismo de la fábrica, cuestión que, como veremos, se modificará por otro tipo de capitalismo, ¿no? Pero bueno, como eje central de este entramado institucional, lo que me interesa remarcar es la vinculación entre cada una de estos centros de encierro, le va a llamar Deleuze, de cada una de estas instituciones disciplinarias, porque comparten entre ellas un cierto lenguaje analógico, un cierto lenguaje común, en la medida en que todas refieren a un dador de sentido que es el Estado, ¿no? Entonces, lo que me interesa pensar acá es la eficacia simbólica de estas formas institucionales, en donde cada institución opera sobre las marcas previamente forjadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela opera sobre las marcas previamente forjadas de la familia, la fábrica opera sobre las marcas previamente forjadas por la escuela, digamos, se ve esta relación de complementariedad y de, al mismo tiempo, limitación, o sea, hay límites claramente marcados entre cada una de estas instituciones modernas, pero al mismo tiempo de complementariedad. Cuestión que también me interesa remarcar sobre qué pasa con esta visión fabril, industrial y de relación entre las instituciones en nuestro presente. Ahora, por un lado, digo, haciendo como eje en esto de la ontología histórico-crítica,
me interesa o el hallazgo, lo que más valoro y que retomo del pensamiento Foucaultiano, es el hecho de pensar que ni la escuela, ni el ciudadano, ni la infancia pueden ser pensadas como conceptos transhistóricos, ¿no? Como conceptos inmutables a lo largo de la historia, sino que van adquiriendo diferentes significaciones en la medida en que van mutando las necesidades de gobierno. Entonces, me interesaba mostrar esto para ver, bueno, es necesario estar atentos a ver cuáles son esas mutaciones de esos intereses de gobierno para ver cómo se modifican estas instituciones y por ende las subjetividades que se producen, ¿no? Bien, entonces, yendo más a un análisis más genealógico, simplemente nombro los conceptos centrales, ¿no?, que tienen que ver con cómo funciona el poder disciplinario, que esto es algo que trabaja muy detenidamente Foucault en Vigilar y Castigar, pero que es claramente el panóptico como ortopedia social y el resultado de este panóptico como ortopedia social, que es la sociedad disciplinaria, entendida, ¿no?, es el poder disciplinario como una anátomo-política en la medida en que produce cuerpos dóciles en términos políticos y cuerpos útiles en términos económicos, va a decir Foucault en Los medios del buen encauzamiento. Entonces, ahora viendo cómo opera esta maquinaria disciplinaria en la escuela, podríamos pensar que la escuela es una institución disciplinaria encausadora de conductas, por eso hacía hincapié en el título de Vigilar y Castigar, donde él aborda el modo de operar de la escuela, en donde lo llama los medios del buen encauzamiento, ¿no? Ahora, este encauzamiento se da a través de la utilización, va a decir Foucault, de herramientas simples, de herramientas sencillas, como ser la vigilancia, la sanción, el examen. Y en este punto, entonces, me interesa remarcar simplemente qué implicancias tienen cada una de estas herramientas. Por ejemplo, la vigilancia aparece como esta capacidad de ver sin ser visto, ¿no?, como un tipo de mirada que puede ver sin ser visto. La cuestión de la mirada es una cuestión central dentro del pensamiento Foucaultiano, y luego pensar a la sanción en términos de sanción normalizadora. ¿Y qué quiero decir con sanción normalizadora? Es decir, es esta capacidad, ¿no?, de establecer diferenciaciones, de comparar, de jerarquizar y de excluir según la norma, ¿no? Entonces, luego el examen lo que viene a hacer es a vincular a la vigilancia y a la sanción, vincular a estos elementos simples para, digamos, convertir a la escuela, va a decir Foucault, en un aparato de examen ininterrumpido que acompaña toda la longitud de la operación de enseñanza. Y me quería detener un segundo en la cuestión del examen, porque creo que el eje del examen y el punto central es que en él se vinculan las relaciones de saber y de poder, y hay una conversión en la forma de visibilidad de cada individuo. ¿Por qué? Porque mientras que lo que va a decir Foucault es que mientras en la soberanía el relato, ¿no?, el campo documental estaba dado hacia el soberano, mediante relatos de crónica de reyes, de ritual de poderíos, ¿no?, mientras que, digamos, el único que adquiría visibilidad en el poder soberano era justamente el soberano, hoy, digamos, en la institución disciplinaria lo que aparece es que se establece un campo documental de la individualidad común, ¿no? Entonces, me parece importante remarcar esta cuestión del examen para ver nuevamente, o sea, de qué manera hoy pensamos al examen, ¿no? Y por último, como desde una perspectiva genealógica, lo interesante es pensar también, desde la óptica disciplinaria, al rol docente como un docente pastor. En la medida en que, ¿por qué lo digo como docente pastor? En la medida en que se puede ejercer un poder al mismo tiempo totalizante
e individualizante, ¿no? Entonces, un poder como conducción de conductas, por definirlo de algún modo, y que tiene que ver entonces con esto, con la capacidad de individualización y al mismo tiempo de totalización, porque es conocer a cada uno y a todos al mismo tiempo, ¿no? Bien, pero bueno, perdón si he dicho cosas muy obvias, ¿no? Pero me parecía importante remarcar como todos estos aspectos del proyecto disciplinario para, bueno, entonces ya ir a pensar en nuestra actualidad. Y en línea con esto, entonces, lo que me pregunto es, ¿en qué medida siguen operando hoy las tecnologías disciplinarias ante el derrumbamiento de los sólidos modernos? ¿Cuál es la eficacia de las técnicas disciplinarias a partir de las transformaciones histórico-políticas de nuestra contemporaneidad? Y para ello, lo primero que quiero remarcar es, o sea, lo primero que quiero pensar es qué permanece, ¿no? Y cómo permanece. Para eso, por un lado, digo, pensar que el modo en que nosotros tenemos de concebir a la escolaridad, es decir, como un sistema obligatorio, distribuido por niveles, organizado incluso espaciotemporalmente, compuesto por determinados tipos de agentes, ¿no? Docente, directivo, alumno, docente, directivo, preceptor. Bueno, toda esa forma de concebir a la educación pertenece a una modalidad moderna e incluso, digo, más allá de las transformaciones que se quieran realizar, todavía quedan restos de esa ortopedia social del panoptismo, ¿no? Se puede ver o sea, esta lógica de la vigilancia jerarquizada, este ver sin ser visto, se puede seguir, o sea, se puede ver operando, por ejemplo, en las instituciones escolares con el uso de los uniformes, la formación de las filas, ¿no? Diferenciadas incluso entre hombres y mujeres. Acá en la institución donde trabajo todavía hay división entre hombres y mujeres en las filas. Bueno, nada, la ubicación de las preceptorías, de las oficinas de dirección, e incluso lo que pensaba es, aunque se rompa con el espacio lineal, ¿no? de la ubicación de los bancos, incluso aunque se intenta romper con ese espacio, para mí permanece todavía esa mirada, esa lógica de la mirada del ver sin ser visto. Y para ello, digo, me interesa pensar cuando me invitaron a exponer, yo creía que ya a esta altura del año íbamos a estar en la presencialidad, pero no, entonces quería utilizar también como este momento para pensar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y es algunos aspectos de la educación virtual y de la educación en tiempos de COVID. Y acá les traje una foto que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros volvimos a las clases bajo esta modalidad de espacios burbuja. No sé si en Chile y en el resto de los países se llama igual, pero acá le pusieron espacios burbuja. Y lo interesante de estos espacios, por un lado, es que yo creo que abren a nuevas formas de individualización que hoy se rigen por criterios sanitarios, ¿no? Hay una reducción de la cantidad de estudiantes, hay una división, un distanciamiento, ¿no? Acá podemos pensar en la cuestión del distanciamiento social como una nueva forma de organización y de observación en el espacio áulico. Y bueno, para esto están los análisis también, para pensar todas estas cuestiones del distanciamiento social, los análisis que hace Agamben en torno a por qué distanciamiento social y no distanciamiento físico, ¿no? Bueno, sería irnos por otro lado, pero lo que me interesa es pensar si nosotros concebimos desde la mirada Foucaultiana que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder, creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos va a ser, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de estos mecanismos de distribución social? Bueno, y después algunos otros ejemplos que me fueron ocurriendo en torno a, bueno, que esta permanencia de las prácticas disciplinarias en las actuales formas de educación. Y yo creo que
aún cuando la escuela como edificio operador de encauzamiento se encuentra ausente, se intentan perpetuar ciertas lógicas disciplinarias. Por un lado, se pudo ver con la obligación, por lo menos en muchas instituciones, se ha obligado a tener las cámaras encendidas para, digamos, acreditar asistencia. Se les ha pedido a los docentes y a los estudiantes permanecer la misma cantidad de horas en las pantallas que en la presencialidad, de forma que se sigue perpetuando esta micropenalidad del espacio y del tiempo, incluso tratando de superar las barreras espaciotemporales, ¿no? El poder ver incluso cuando ese espacio sea exterior al lugar donde yo me encuentro. Bueno, y otro de los puntos que me parece interesante pensar es en las distintas plataformas que surgieron, los campus virtuales, ¿no? Porque creo que ahí también se puede ver cómo esto que les comentaba del registro de lo individual, de cómo el sujeto común empieza a ser documentado y hay un registro permanente del accionar del individuo, yo creo que lo que ha sucedido con los campus virtuales y las herramientas que ofrecen es que la tecnología aparece al servicio, ¿no? Y simplifica esta tarea de registro continuo. En la universidad donde trabajo utilizamos una plataforma que permite contar hasta la cantidad de clics que hizo el estudiante para acceder al campus virtual. O sea, yo creo que en ese sentido lo que sucedió mediante esta educación virtual es una reproducción de los mecanismos disciplinarios, pero mediante la utilización de herramientas de software, ¿no? Ahora, otro de los puntos que también me interesa remarcar es, por lo menos en la Argentina se dio un efecto como muy agobiante, que fue ante el advenimiento de la cuarentena, hubo como mecanismo inmediato y acrítico el establecer una cantidad de tareas inmensas, o sea, un exceso de tareas y de trabajos domiciliarios, que también los analizo desde esta necesidad del examen como aparato permanente, ¿no? que habita en las escuelas, y en donde la única posibilidad de volver visible el accionar del alumnado, en muchos casos se dio a través del aumento de esta cantidad de tareas. Y otro de los puntos, digo, igual imagino que debe haber muchos más y los invito a que compartan sus experiencias en torno a esto, ¿no? Pero otro de los puntos que me parece central era esto que les decía de la diferenciación entre las instituciones, ¿no? De cómo en la modernidad era, digamos, cada institución operaba sobre las marcas previamente forjadas de la anterior, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Remarcadas. Bueno, con la educación virtual lo que sucede es que se superpone la institución familia con la institución escuela. Entonces, como a mí lo que me interesa pensar de esto es que aún así, aún trasladándose la educación a las casas, hay intentos de marcar esa diferenciación, de marcar el límite entre el ámbito educativo y el ámbito familiar. Por ejemplo, se ha utilizado, se les ha pedido a los estudiantes que se conecten en muchos casos a las clases con el uniforme de la escuela. Eso, digamos, desde mi interpretación, muestra cómo, más allá de que se encuentren en sus hogares, es necesario mostrar la pertenencia institucional, aún no estando en la escuela, ¿no? Y además, digo, también los lugares que se eligen, ¿no? Para presenciar o para dar una clase, en la que es, bueno, casi siempre se eligen paredes blancas, bibliotecas, ¿no? Como para marcar esa limitación y para cerrar y no mostrar, no exhibir las intimidades del hogar. Bueno, digamos, estos son distintos ejemplos que se me fueron ocurriendo, pero lo que pienso en el fondo es que la situación de pandemia no vino a hacer más que a evidenciar y a potenciar la crisis de las instituciones modernas. En el sentido en el que
hoy nos encontramos con una reproducción, ¿no?, de esos elementos, pero que han perdido su sentido, han quedado instalados como si fueran rituales vacíos de significación. Y creo que una prueba de esto es el agobio, la molestia y la prolongación indefinida de nuestro horario laboral ante el aumento de tareas, la diversificación, ¿no?, de los medios de comunicación. De pronto me encuentro trabajando y dando una clase por WhatsApp, ¿no? Entonces, es interesante pensar que, claro, esta permanencia, esta insistencia en mantener los mecanismos disciplinarios es a costa de un gran agobio, de un gran malestar, y que en la práctica, digamos, en las consecuencias, no establece ningún tipo de efecto en el sentido de que lo que genera, yo también doy clases en escuelas secundarias, y el nivel de deserción a esta altura del año y también en la universidad evidencia el cansancio que implica tratar de seguir con este tipo de prácticas, aún ante un contexto tan adverso, ¿no? Entonces, lo que quiero marcar ahora, y esta parte la voy a hacer un poco más breve para que podamos debatir un poquito en torno, me gustaría saber cuál fue su experiencia en torno a estas cuestiones, pero me interesa marcar que cambiaron las necesidades de poder y con ellas las formas de gobierno, y entonces la escuela, si bien no ejerce su antiguo control, trata de sostenerlo al mismo tiempo en que es permeada por los intereses de las nuevas gubernamentalidades, principalmente de la biopolítica y de la gubernamentalidad neoliberal. Bien, entonces, yendo a esa segunda parte, que es, bueno, poder ver qué es lo que se transforma, qué es lo que se modifica, no voy a pasar el video, así lo hacemos más rápido. Este es un video en el que Deleuze habla de la crisis de las instituciones de encierro y cómo pasamos de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Lo que va a decir Deleuze en este video es que estamos evidenciando, ¿no?, a través de las constantes reformas de la escuela, de la industria, del sistema penitenciario y hospitalario, una gestión de la agonía de las crisis, de las instituciones disciplinarias. Entonces, lo que él va a decir es que ya estos lugares de reclusión modernos no son necesarios en la medida en que hoy el poder se ejerce, el control se ejerce a cielo abierto. La vigilancia externa es sustituida por una vigilancia interna en la medida en que el control solamente funciona si uno es cómplice con él. Y entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas que se van a emplear ante esta mutación de las prácticas de poder? Bueno, el marketing, el endeudamiento, el consumo televisivo, los psicofármacos, todas estas herramientas son atravesadas por sistemas de consumo y despliegue continuo, en donde justamente todo lo contrario al sistema disciplinario se borran los límites institucionales. Ante esto, Mark Fisher va a decir, las sociedades de control operan sobre la base de la postergación indefinida. Por ejemplo, la educación es un proceso de toda la vida. La capacitación para el trabajo abarca toda la vida laboral. El trabajo sigue en casa, se trabaja desde la casa o se está como en casa en el lugar de trabajo. Acá se puede ver este borramiento, ¿no?, de los límites institucionales. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y en línea entonces con esta transformación, lo interesante es pensar que el panóptico se vuelve invisible. Se evapora, pero sigue en el aire, ¿no? Lo respiramos, lo habitamos, lo reproducimos. Y para ello entonces traje una cita de Byung-Chul Han que me parece que es muy explícita y que resume este planteamiento, que es en la que dice: ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorseta a los hombres de forma violenta con preceptos y prohibiciones. Radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Quiere activar, motivar, optimizar y no obstaculizar o someter. Su particularidad eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición y la sustracción,
sino de complacer y colmar. Y me quedo con esta última frase: en lugar de hacer a los hombres sumisos, intenta hacerlos dependientes. Y bueno, utilizo esta imagen de Powell Kuczynski, en la que, bueno, me parece que se ve muy bien esta relación entre los sumisos y dependientes, ¿no? Bueno, y entonces como punto central de esta última parte es mostrar que la relación entre poder y libertad es de mutua imbricación, es decir, uno es condición de posibilidad del otro. Byung-Chul Han nos va a hablar de una especie de dictadura de la libertad. Nos encontramos encerrados en nuestra propia libertad. Entonces, y en este sentido lo vinculo con el paradigma biopolítico, y acá me centro en la cuestión de la biopolítica, para pensar entonces que para Foucault la biopolítica es una forma de ejercicio del poder que hace vivir y deja morir, es decir, que interviene sobre la vida y sobre la muerte de la población, pero mediante un conjunto de técnicas que se ejercen a distancia. ¿Y qué quiere decir con esto? Es decir, no de forma positiva, no de forma represiva, sino positiva sobre la población. Y acá aparece otra vez la cuestión de la libertad en juego y de la población entendida no como una conjunción de individuos claramente marcados, ¿no? Diferenciados por sus estatus, su localización, sino a la población como una naturalidad permeable, como un cuerpo múltiple, va a decir Foucault, en constante movimiento. Entonces, las incidencias, o sea, el poder va a ejercer su control a través del direccionamiento de este cuerpo múltiple en constante movimiento. Entonces, como síntesis, decir que uno de los elementos sobre el que se va a ejercer la biopolítica, uno de esos elementos, va a ser el deseo. Dice Foucault, el deseo convierte en cierta medida a la población en público, a través de la formación del interés general. Entonces, la apuesta está en cómo decir sí al deseo, y no como al modo disciplinario de establecer una limitación al deseo. Se lo va a dejar fluctuar, circular, pero siempre otorgándole una dirección determinada. Bien, entonces, y acá este es el punto en el que me quiero centrar, Foucault va a presentar como marco de racionalidad política para entender a la biopolítica, dónde se inscribe la biopolítica, al liberalismo primero y al neoliberalismo después. Entonces, me interesa quedarme con esta cuestión del neoliberalismo como marco de racionalidad política, porque sostengo que son las formas que hoy permean a la educación actual, ¿no? Y frente a esto, lo que me interesa marcar es que el neoliberalismo no es una teoría económica, sino una práctica política, ¿no? En la medida en que la sociedad misma adopta la forma de la empresa. Nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, en capitales humanos fragmentados, en la medida en que estamos compuestos al mismo tiempo por elementos innatos, es decir, elementos que nos vienen dados hereditariamente, y elementos adquiridos, que tienen que ver con la inversión en nosotros mismos, en la ampliación del capital humano. Entonces, la sociedad en la biopolítica se vuelve ya no sociedad disciplinaria, sino sociedad de la empresa, en la medida en que cada uno se concibe como empresario y al mismo tiempo al otro como adversario en este juego económico del mercado, ¿no? Entonces, el punto está en pensar que si la biopolítica incide sobre la vida y sobre la muerte, estableciendo digamos, dándole a la vida un carácter de valor y de utilidad, entonces podríamos pensar que hoy el hacer vivir no se puede pensar en esos términos, sino en un hacerse vivir, ¿no? En ampliar nuestro capital humano, en invertir sobre nosotros mismos para, digamos, estar en situación de mercado, ¿no? Y frente a esto, el dejar morir puede ser pensado desde un dejarse morir. En este sentido, lo que intento plantear es que, y en esto hago una cita de Foucault, en el que sostiene que el dejar morir no significa necesariamente un asesinato directo,
sino también todo lo que puede ser asesinato indirecto, va a decir, en Defender la Sociedad. El hecho de exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos, o sencillamente la muerte política, la expulsión, el rechazo, etc. Desde mi perspectiva, el juego social guiado por los imperativos de mercado conduce a una parte de la población a su expulsión y en efecto a un asesinato indirecto. Entonces, aquellos que pierdan o que no cumplan con las exigencias para entrar en la dinámica económica serán expulsados fuera del espacio social y además se les va a atribuir la total responsabilidad de dicha expulsión, ¿no? Y en ese sentido me interesa tomar como ejemplo una metáfora que utiliza Bauman en una entrevista que le hacen en Radio Nederland, en la que habla de la metáfora del gran hermano. Él va a decir que nuestra sociedad podría compararse con ese reality show en la medida en que se trata de una competencia destinada a la exclusión, ¿no? O sea, se vive con el miedo a ser excluido. Y aquel que es eliminado, se lo elimina porque no fue lo suficientemente espectacular para convencer a sus televidentes, ¿no? Y al mismo tiempo, las lógicas de unión, es decir, el juntar fuerzas, solo se va a dar para postergar el momento de la expulsión, que es inevitable, ¿no? Entonces, lo que Bauman va a decir es que el éxito de este tipo de programas es que viene a mostrar algo que en la sociedad ya ocurre, y ocurre más específicamente en el plano laboral, esta sensación de la expulsión permanente, ¿no? Y esto se da porque hay una transformación, y acá retomo este análisis que hacía respecto a la modernidad y la sociedad industrial. Hoy hay una mutación, ¿no?, de la concepción del trabajo. ¿Por qué? Porque se pasa del capitalismo de la concentración al capitalismo de la superproducción. Este es un análisis que hará Deleuze en la postdata de las sociedades de control, y entonces, como habitantes de la sociedad postindustrial, va a decir Deleuze, ya no se compran materias primas, ni se venden productos terminados, o se procede al montaje de piezas sueltas. Lo que se intentan vender son servicios, lo que se quieren comprar son acciones. Entonces, todas las instituciones disciplinarias empiezan a ser permeadas por esta lógica empresarial. La escuela, la familia, el ejército, todas ellas comienzan a convertirse en figuras cifradas, capaces de ser transformadas de acuerdo a las necesidades de esta cierta empresa etérea en la que todos nos volvemos como sus administradores, ¿no? Entonces, me parece importante marcar en esta mutación de las formas de ejercicio del poder el paso de un modelo estatal industrial a un modelo global empresarial, en el que en la medida en que nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, en capitales humanos diferenciados, y entramos, o sea, la sociedad en un juego económico, nos volvemos todos, como dice Bauman, esta metáfora del gran hermano de la expulsión inminente. Y frente a esto, a una cita de Da Silva, en donde dice, el discurso neoliberal depende de la instauración de un sistema lingüístico que gravita en torno a palabras, conceptos y expresiones, en relación a los cuales aparentemente se hace muy difícil manifestar la opinión o el sentimiento contrario. Selección, eficiencia, derechos del consumidor, excelencias, patrones de calidad. Bueno, con toda esta presentación, en resumen, lo que intento marcar es esta mutación, ¿no? En la que ya no hablamos de un Estado nacional, sino de un Estado global, ya no hablamos de fábricas, sino que hablamos de empresa, hablamos de la gubernamentalidad neoliberal como un gobierno, va a decir Foucault, de la sociedad, en la medida en que la sociedad adquiere la dinámica de la competitividad de mercado. Y la gran pregunta frente a esto es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estas transformaciones en el ámbito educativo? Y frente a esto simplemente las nombro y luego lo pensamos en conjunto, pero uno de los diagnósticos que me parece uno de los más potentes es el de Mark Fisher, en donde dice que los estudiantes
adoptan una posición ambigua en nuestra contemporaneidad, una posición estructural ambigua, en la medida en que se dividen en su antiguo rol como sujetos de instituciones disciplinarias y su nuevo estatus como consumidores de servicios. Elegí esta foto que es este dibujo que es de Claudia Gulsman, en el que me parece que se percibe muy bien esa mutación en la subjetividad, y si ven este derretimiento de los sólidos en la medida en que las palabras que parecen caer y arrojarse hacia el piso representan las materias, ¿no?, de la escuela. Entonces, y me parece que muestra un poco esta tensión, esta posición estructural ambigua de la que habla Fisher sobre, por un lado, el antiguo rol como sujetos de instituciones disciplinarias y el ser consumidores de servicios. Que esto también se traslada al rol docente, en la medida en que para Fisher nos volvemos facilitadores del entretenimiento y disciplinadores autoritarios. Es decir, hay, frente a este diagnóstico, hay otro autor, Ignacio Leukovich, que lo que va a mostrar es que hoy nos encontramos ante un distanciamiento abismal entre el sujeto que se espera y el sujeto real, el sujeto que efectivamente llega a las instituciones escolares, ¿no? Y esto se da, digamos, una de las preguntas, y para retomar el análisis en torno al poder disciplinario, esto se da porque claramente hablamos de otro tipo, al hablar de una mutación en las condiciones histórico-políticas, hablamos también de otro tipo de subjetividades. ¿Y cuáles son, digamos, la pregunta que creo que es necesario hacerse es, ¿cuáles son las subjetividades postindustriales que habitan las aulas hoy? Y estas imágenes me parecieron muy gráficas para mostrar la hipótesis que intento plantear, que es que los niños ya no son ciudadanos del mañana, sino que se convierten en consumidores del hoy, ¿no? Y creo que este es un punto importante porque esto se da en la medida en que hay una transición del Estado Nacional como mecanismo de veredicción al mercado, en donde el futuro se vuelve una dimensión inconcebible. Y nos encontramos, o sea, esa diferenciación que había en la modernidad entre el mundo del niño y el mundo del adulto se borra en la medida en que ambos habitamos este absoluto presentismo, este tiempo sin certeza, ¿no? Los moldes modernos, lo que va a ocurrir es que pierden su capacidad instituyente y son reemplazados por una modulación permanente, y en consecuencia todos tenemos que aprender a surfear en la liquidez del presente, aprender a mantenernos parados ante la vorágine de las transformaciones continuas. Entonces, me quedo con esta frase de Leukovich en donde dice: la destitución de las instituciones que producían infancia implica a su vez una habilitación del presente para los niños. Estos son puro presente de consumo o puro presente de exclusión, pero no son proyectos de ciudadanos. Y me parecía central estas imágenes porque, bueno, es o puro presente de consumo o puro presente de exclusión, ¿no? Bueno, y frente a esto aparecen muchas mutaciones en el plano de los lugares de formación del conocimiento. Digo, si pensamos que la introducción de la empresa en todos los niveles educativos, no podemos dejar de hablar del proceso de capacitación permanente, ¿no? El proceso de capacitación permanente lo que nos va a mostrar es que, y esto es una hipótesis que también trabaja Deleuze, en el que el conocimiento profesional siempre tiene que ser puesto al día. Y entonces la información viene a reemplazar al saber, ¿no? Y en ese sentido es interesante establecer una diferenciación entre el modo de adquisición del saber y el modo de adquisición de la información, en el que uno, cuando piensa su identidad profesional, no la piensa como al modo disciplinario, como, digamos, previamente establecida, sino al interior de, digamos, de la misma modulación al momento en el que uno va transitando nuevas capacitaciones, ¿no? Y me interesa pensar en esto porque creo que acá se puede ver, ¿no?, cómo hay se puede ver la cuestión del capital humano y cómo continuamente tenemos que estar invirtiendo en nosotros mismos para estar en situación de mercado.
Hoy, si no nos capacitamos, digamos, quedamos por fuera de las demandas del mercado laboral que se encuentra regido por el mérito, ¿no? Entonces, acá aparece la cuestión, por ejemplo, del puntaje docente, ¿no? Para adquirir determinados cargos, los sistemas de incentivo económico o la exigencia académica para alcanzar, cada vez más exigentes, ¿no? Para poder alcanzar determinadas becas, y que nos conducen a una burocratización docente en la medida en que debemos estar acreditando constantemente que hemos alcanzado determinados objetivos de desempeño para acceder a mejores condiciones laborales. Entonces, los recursos económicos, ya sea de gestión privada o de gestión estatal, solo se proveerán en la medida en que nuestra labor se adecue a los intereses de acumulación del capital, ¿no? Bueno, acá aparecen algunos aspectos, como por ejemplo las evaluaciones estandarizadas, como PISA, ¿no? Las evaluaciones PISA, que se vuelven un instrumento de las prácticas biopolíticas en tanto miden a la población en términos educativos y establecen una distinción comparativa internacional entre los diferentes capitales humanos. Bueno, y como cierre, ¿no?, de estos efectos de las mutaciones de saber-poder en términos de gubernamentalidad neoliberal, me parece interesante también pensar en la concepción del autogerenciamiento y la utilización del aprendizaje como un medio de inversión. Es decir, el pensar al aprendizaje como una instancia de ampliación del capital humano. Entonces, la gestión responsable de nuestro ser requiere de una revisión constante de nuestras competencias, ¿no? Y entonces aquí, digamos, hay una modificación en las formas de concebir a la capacitación en la medida en que aparecen como ese espacio, ¿no?, de ampliación y que nos permite estar en una mejor situación de mercado. Y cierro leyendo algunas conclusiones en torno a esta cuestión, y ya con esto terminaría, en la que, bueno, paso a leer. En consecuencia, lo que anteriormente era gestionado por los estados nacionales, hoy recae en la responsabilidad individual. Ahora bien, este autogerenciamiento representa una práctica de gobierno que posee no solamente efectos en la vida de la población, sino en la muerte entendida en términos de exclusión. El dejar morir biopolítico permea los espacios educativos bajo conceptos como resiliencia, autogestión, meritocracia. Las teorías de la resiliencia la definen como un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de adversidad, de forma que se le atribuye a los sujetos la responsabilidad de superar sus situaciones adversas, trabajando sobre sí para aumentar sus competencias. Dentro del juego económico del mercado pierden quienes no han sido lo suficientemente resilientes, los que no se han esforzado demasiado por ampliar su capital y idoneidad. Convocar a la autogestión no puede significar una contraconducta frente al proyecto neoliberal, ya que representa una de las verdades que este mismo ha creado. Así, la educación deja de convertirse en un derecho destinado a compensar desventajas hereditarias para convertirse en un bien de consumo, obtenido a niveles compatibles con el poder de compra de sus clientes. El ejercicio tanatopolítico reside en excluir del derecho a la educación a quienes no puedan invertir en ella, a quienes no se encuentren en condiciones económicas de adquirirla. Un ejemplo exacerbado de ello es la brecha digital que privó del acceso a la educación a todos aquellos que no pudieran invertir en capital tecnológico. En la Argentina, un 18% de los adolescentes del país no cuenta con acceso a Internet y un 37% no tiene computadoras para hacer sus tareas escolares. Frente a estas problemáticas, una de las soluciones propuestas por el gobierno fue hacer asistir a las escuelas solamente a aquellos alumnos que no habían logrado conectarse durante los meses de aislamiento social. Es decir, que en vez de resolver las diferencias en el acceso al material tecnológico, se expuso a los alumnos al peligro del contagio, exacerbando aún más las desigualdades sociales. Esto se evidenció también en los docentes
que no contaban con los dispositivos tecnológicos para continuar con sus clases, ya que se les otorgó préstamos para que pudieran comprar sus computadoras y descuentos que implicaban un endeudamiento importante. La ironía del dispositivo se da en creer que con este tipo de políticas se resuelven las diferencias cuando en realidad las reproducen y las potencian. Entonces, como cierre, ¿no?, para pensar y debatir, el punto está en pensar qué formas de resistencia podemos realizar desde nuestra labor como docentes para romper con los imperativos de mercado y al mismo tiempo no quedar anclados en los principios disciplinarios. Cómo establecer una crítica al poder disciplinario que no tome como discurso las verdades neoliberales y a su vez cómo poner un freno al proyecto neoliberal que no se apoye en los fundamentos homogenizadores de la educación moderna. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Agustina, por la excelente presentación. Y quiero comenzar yo con una pregunta. Quizás sea un poco ridícula porque me gustan las cosas ridículas, pero primero quería preguntar si conocen la película Truman Show, ¿no? La de Sí. Jim Carrey, que es con donde está en este reality, ¿no? Y entre las cosas interesantes que le van pasando a Jim Carrey es que él se va enfrentando con ciertos paradigmas para darse cuenta de que finalmente vive todo en todo un mundo planeado, en toda una subjetividad planeada, ¿no? Lo más fuerte no darse cuenta de que su familia se la pusieron ahí, porque a todos nos ponen nuestra familia, sino que nuestros amigos no eran en realidad nuestros amigos, ¿no? Y incluso al final Dios puede ser derrotado por la decisión de excluirnos de este sistema. Entonces, tú al principio o al medio de la exposición daba la idea del examen, ¿no? Y desde este panorama Foucaultiano que tú presentas, la idea del examen toma una fuerza interesante en la última etapa de Foucault, porque por medio del examen, los profesores, por lo menos los profesores estoicos, ¿no?, eran capaces de medir la subjetividad del otro. Entonces, yo estaba pensando en algo así como un sabotaje al Gran Hermano, un sabotaje a The Truman Show, ¿no? ¿Cómo podría ser o cómo concibes tú la práctica del docente en cuanto saboteador de este sistema neoliberal en que hace un marco de posibilidad para nuestras subjetividades? ¿Qué puede hacer el profesor hoy? ¿O qué no podría hacer? Qué interesante, gracias por la pregunta, porque es algo que me cuestiono y que me planteo todo el tiempo, ¿no? En relación a esto que vos me decías del examen, ¿no? De esta cuestión de la última parte de Foucault y digamos, del examen sobre sí mismo también, lo que pienso, digo, estoy ensayando una respuesta, tendría que pensarlo un poquito más, pero hablando, en un momento yo les comentaba esta cuestión del docente pastor, ¿no? De un docente que conduce a todos y cada uno hacia un fin considerado como óptimo, y ese fin considerado como óptimo, en líneas generales sigue, digamos, las necesidades de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando tu pregunta, es interesante pensar, bueno, ¿cómo hacer para que esa conducción de conductas, ¿no? Para que ese gobierno sobre los otros no se dirija hacia esas necesidades histórico-políticas, sino hacia una forma de resistencia a estos embates del poder. Y yo creo que tiene que ver con esta última parte, ¿no?, en la que comentaba esta cuestión de el saber transformado en información, ¿no? Creo que en la contemporaneidad transformamos al conocimiento en una mercancía. Entonces creo que a priori lo que podría pensar es que un ejercicio de resistencia es el poder fomentar, por un lado, el freno a este presentismo permanente, ¿no?, de las prácticas biopolíticas y de la sociedad de la empresa. Poder poner un freno a este presentismo y, por otro lado, considero importante en ese freno poder establecer una resignificación del saber, ya no en términos de mercancía, de ampliación del capital humano, sino como un bien en sí mismo, ¿no? Y no por decir un bien en sí mismo, caer tampoco en la reproducción moderna de memorística, enciclopédica, ¿no?, que toma y que reproduce a los autores
sin uno habilitarse como sujeto del saber, ¿no? Sino creo que una primera estrategia de resistencia se da en tomar la lectura de estos autores como una caja de herramientas que nos permita establecer un análisis crítico de nuestra contemporaneidad, ¿no? Creo que en ese sentido, uno de los principales puntos tiene que estar dado en eso, en un cambio en la concepción del saber. Pero que claramente, y acá digo, me pongo a pensar, tampoco caer por ello en un autogerenciamiento, porque así sería reproducir la lógica de, digamos, de los imperativos de mercado, ¿no? En ese sentido considero que también tiene que ir acompañado de una práctica política, no necesaria, no solamente de una forma de vinculación con el saber, ¿no? Bueno, un poco, digamos, igual es algo que me saca el sueño todos los días, porque es interesante como poder pensar, la realidad nos pide a gritos esa transformación, ese sabotaje, ¿no? Perfecto. Mario tiene un comentario que hacer. Sí, quería comentar algo que escribí ahí en el chat, porque no creí que iba a tener chance, pero bueno. Recordaba que hablando con este profe, el Ramón Grossfogel, que ha hecho un trabajo ahí interesante con la cuestión de colonial, él proponía la actitud de colonial, por ejemplo, como sabotaje también, ¿no? Esta idea de sabotaje que me parece bien interesante, porque implica también posicionamiento, ¿no? Y la frase, la forma en la que él lo expresaba era, por ejemplo, que la actitud de colonial implicaría actuar como un virus, decía, ¿no? Dentro del sistema, o sea, se usaba este tipo como de figura, ¿no? Virus de intersección, por ejemplo, ¿no? Para generar desestructuración, ¿sí? Lo que se proponía como el gesto político pues, de la desconstrucción un poco, ¿no? Va como hacia esos puntos, ¿no? Fisuras y todo esto. Y ya en campo recordaba la experiencia de las escuelas zapatistas, por ejemplo, de la selva lacandona, que ellos rechazaron la ayuda, entre comillas, pues, ¿no? Los fondos del gobierno para crear instituciones educativas en territorio, y decidieron que pues el territorio era el aula, digámoslo así, ¿no? Territorio es el currículo, también dice otra escritora, Lian Betasamosake, una escritora de ascendencia indígena, Lian Betasamosake Simpson, que habla del territorio como currículo, por ejemplo, ¿no? Y la noción ahí de educación es distinta, y hay una perspectiva, digamos, también de emancipación, de reafirmación política de los sujetos, llamémoslos así, pues, ¿no? Y esta relación con el territorio es bien interesante, ¿no? El caso de las escuelas zapatistas también es bueno porque ellos no aceptaron el dinero del gobierno para construir instituciones como tal, ¿no? O sea, la idea como de la institución escolar en términos de la infraestructura, pues, ¿no? Porque a veces pasa eso con este tipo de contexto, ¿no? Te ofrecen infraestructura y bueno, eso va con toda una serie de problemas, ¿no? Aunque fue una experiencia bien diferente, en el sur de Colombia yo trabajé con un contexto indígena y había mucha resistencia a que el gobierno interviniera en el currículo indígena. Pero había mucho interés en que sí lo financie. Entonces, eso fue un problema, ¿no? Porque no había un posicionamiento, llamémoslo así, a nivel de subjetividad en cuanto a la relación con el territorio, para pensar estos currículos, ¿no? Y claro, sí se quería, ahí sí aprovechar todo el dinero pues, que daba el gobierno, pero sacrificando, llamémoslo así, pues sí usemos esa palabra, la autonomía, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, de la libertad, ¿no? O sea, la libertad se pone ahí más que en juego, ¿no? La autonomía, la dignidad, los derechos, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y creo que alcancé a decir otra cosa. Ah, ya, en el chat. Frente a lo que comentabas de resistencia también,
esta noción de donación, ¿no? La idea de reciprocidad, de donación, se suele proponer a veces como una posibilidad de pensar frente a la economía de acumulación del capital, por ejemplo, de la idea de capital profesional, pensando en el desarrollo profesional docente, que se suele mirar así como capital profesional, la noción de donación, ¿no? Y este autor, Marcel Genaf, escribió un librito bien interesante que se llama El precio de la verdad, el don, el dinero y la filosofía. Es un texto que combina, digamos, filosofía y antropología y analiza esta figura problemática del don, ¿no? Y el don en la práctica educativa, ¿cierto? En la práctica del docente. Lo que rebasaría, ¿no? Esta especie como de relación así, la economía de la relación entre el docente, el estudiante, la institución, todo ese círculo, ¿no? También creo que el don puede provocar sabotaje, ¿no? Puede provocar ruptura, ¿no? En ese tipo de estructura, ¿sí? Solo quería mencionar eso, gracias. Gracias, Mario, por los ejemplos que traes a cuento para pensar, ¿no? Algunas estrategias de resistencia. En relación a esta mirada decolonial, sí, creo que claramente hay ahí una posible salida, ¿no? Y lo pensaba también, digo, no trabajo el pensamiento decolonial, pero sí encuentro, digamos, de lo que conozco del pensamiento decolonial, una vinculación con la concepción que tiene Foucault en defender la sociedad. Él al inicio de defender la sociedad hace como una aclaración sobre cuáles son sus estrategias y su metodología de análisis, y él lo que dice es que quiere salir de la reproducción de esos lugares de erudición, ¿no? Y frente a esta mirada totalizante, frente a esta reproducción en términos de saber erudito, él lo contrapone a un saber popular o un saber de gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también, digo, pensándolo desde una mirada decolonial, claramente en la elección del contenido, en la elección del currículum, también se puede dar una estrategia de sabotaje. Nosotros, y esto lo digo como una crítica, justamente como lo contrario a lo que sería una estrategia de resistencia, yo trabajo en una universidad del conurbano bonaerense, de Buenos Aires, en la Universidad de San Martín, y digamos, amo mi universidad, pero, por ejemplo, dentro de la currícula no tenemos filosofía latinoamericana. En una universidad que está en un contexto, ¿no?, de fabril, de industria del calzado y de textil, y en la que muchos estudiantes vienen de zonas marginadas de Buenos Aires, y no tenemos ninguna materia en la que veamos filosofía latinoamericana. Y no solamente eso, sino que en las veces que se intentaron dar seminarios o experiencias de ese estilo, hubo un rechazo muy grande por parte de los propios estudiantes, ¿no? O sea, como dice, eso también, digo, lo remarco, porque hay una mirada muy europea de la currícula en muchos espacios, en muchos ámbitos de formación filosófica. Y eso también es ser funcional a una forma de educación totalizante, siguiendo la mirada Foucaultiana, y una forma de educación, por decirlo así, de algún modo, de pensar nuestras coordenadas espaciotemporales con criterios europeos, ¿no? Entonces, estos grandes relatos siguen operando en nuestra práctica. Entonces, digo, me parece interesante el pensar como sabotaje también la elección de determinados tipos de autores, ¿no?, que puedan retomar esta mirada de, como lo dice Foucault, de los saberes populares, de los saberes de gente, y que tiene que ir acompañada no solamente de una cuestión de contenido, sino, como vos hablás de estas escuelas zapatistas, que tiene que ir acompañada de el pisar sobre el territorio, ¿no?
que el conocimiento no quede en el espacio áulico, sino que haya una implicación política, una implicación en la praxis. De ahí, digamos, mi primera parte de la exposición, en donde trataba de definir a la filosofía como una práctica teórica, es decir, el pensar al presente, pero no para decir lo que el presente es, sino también para tratar de, una vez de entender las condiciones histórico-políticas, pensar en otros modos posibles de ser y de estar en ese presente. Así que, bueno, en relación a esto, a estas cuestiones que mencionabas, me parecía interesante como remarcar y agregar esto. Y respecto al concepto de donación, no lo conocía y te lo agradezco porque me parece como muy interesante para pensar desde como una mirada de resistencia a la acumulación del capital, ¿no? El no pensar todas nuestras acciones como un modo de ampliar nuestro capital humano. Es decir, el poder escribir, ya no para que esa escritura se convierta en un paper que de pronto esté anotado en un currículum y eso me permita acceder a algo, sino en el escribir por el agrado de escribir y de pensar y de reflexionar, el encontrarnos para pensar filosofía, para hacer filosofía, y no para que sea un elemento, un punto más dentro de nuestro currículum, ¿no? Me parece interesante. Así que gracias por la intervención. Muy bien, ahora Alejandro tiene un comentario que hacer. ¿Estás con el micrófono prendido, Alejandro? Sí, ya tengo el micrófono activo. Muchas gracias, Agustina. Te felicito por tu ponencia de hoy. Gracias. Creo que muy bien hablado todo. Y bueno, la cuestión que yo te quería plantear es el tema del acceso a Internet para la educación. Como bien has dicho, ha habido muchos problemas de accesibilidad en Argentina, acá en Ecuador también. De hecho, muchas poblaciones no tienen acceso a Internet para haber podido llevar a cabo unas clases online. Y sin embargo, a raíz de la pandemia y ya pues también para el porvenir, me doy cuenta que quizás en lo que son las políticas públicas educativas, quizás va a ser más útil y más eficiente también invertir. Ay, se cortó. Alejandro, se te cortó el audio por alguna razón. Sí, yo no lo escucho. Sí. Ahí está silenciado. Ahora, Alejandro, intenta hablar. No se te escucha. Ay, no. No se te escucha. ¿Puedes escribir la pregunta y seguimos mientras Ay, con qué la que pena. sigue de Diego? Qué pena. Entonces hago mi pregunta. Sí, dale, Diego. Vale. Esperando. O sea, vale, yo en la última parte de tu presentación me pareció súper interesante lo que decías de que el estudiante asume una posición un poco ambigua con respecto a la escuela, que claro, o está más o menos entre ser estudiante o está más o menos entre ser consumidor. Claro, o sea, ya o siendo estudiante o siendo consumidor, y bueno, a mí igual me parece que si yo le pago, como usted no me puede hacer estas cosas a los profesores, pero claro, igual algo me dejó tu presentación de que yo no sé si estarías de acuerdo o no con esto, quizás pueda ser un poco apocalíptico quizás, pero es el tema de si es que la escuela, una vez que, por ejemplo, ya superemos la pandemia y entremos ya a clases presenciales, o que la escuela entre a clases presenciales, podría ser que se podría rehabilitar la posición de quien asume el rol de estudiante como estudiante y no como consumidor, o ya desde que asistimos claro, la virtualización de las clases ya estamos por descontados de que la escuela pueda llegar a rehabilitar esta forma de ser. Respecto a la segunda pregunta, a ver si entiendo bien, si vos decís que cuando volvamos a la presencialidad, si va a poder surgir otra forma de ser estudiante que no se rija, digamos, por esta última visión, ¿no? Del estudiantado.
Claro, o que en realidad no caiga en ser consumidor, o sea, que el estudiante, o planteando la pregunta de otra forma, una vez que las clases empiezan a ser virtuales, se cae ya de forma, no sé si decirlo, pero de forma directa en el peligro de que el estudiante asuma siempre una relación de consumidor. O claro, Claro. desde que entre ya en clases presenciales va a poder abandonar eso. O sea, va a seguir viéndose como consumidor dentro de la escuela. ¿Se va a radicalizar esa posición de consumidor después de la pandemia o se va a rehabilitar la posición de estudiante? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy primero a la primera percepción que manifestaste en torno a esta dualidad, a esta posición ambigua entre estudiante y consumidor, diciendo, bueno, vos decías que no es nueva. Yo creo que sí, que efectivamente, y siguiendo a Deleuze, estamos en una crisis de las sociedades disciplinarias que claramente no se da, digamos, en el presente inmediato, sino que es algo que se viene gestando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso todavía quedan restos, pero lo que creo quizás, es que quizás en nuestra formación, cuando fuimos habitantes de las instituciones escolares como estudiantes, la forma, ¿no?, en que se ejercía esa dualidad se ha ido exacerbando desde ese momento hasta el presente. No sé si se entiende mi respuesta en torno a eso. Pero claro, efectivamente, creo que, bueno, yo fui a la escuela en los años 90 y parte del 2000, ¿no? Y claramente, bueno, fui a una escuela privada, de hecho, entonces ya eso muestra, ¿no? En la Argentina están, bueno, las escuelas privadas y las escuelas públicas, y hay escuelas privadas que son escuelas que tienen subvención estatal, es decir, tienen una parte aportada por el Estado, y fui a una escuela de ese estilo porque ya en ese momento la escuela estatal había empezado a ser desprestigiada, ¿no? Entonces, lo que observo hoy es que hay una exacerbación de eso, ¿no? Cada vez más el estudiante adquiere el lugar de consumidor, y en ese sentido también me preocupa mucho los discursos que hay, digamos, acá está como muy instalado el hecho de que la educación secundaria es mejor en términos privados y la educación universitaria es mejor la educación pública, la educación estatal, y se está cambiando ese discurso, porque se apela, por ejemplo, a la cuestión de que en las universidades públicas hay muchos paros, en la que los docentes no asisten, entonces se está criminalizando también a la docencia universitaria. A pensar en la escuela del después. Justo el otro día, a ver si lo encuentro acá, justo el otro día estaba leyendo un texto de Philippe Mérier que habla sobre el espacio pedagógico y sobre la vuelta a las aulas, la escuela del después se llama, y es interesante lo que él plantea es que, a ver si encuentro la cita porque me parece que va en línea con lo que me estabas planteando. Dice Mérier, temo que las herramientas digitales que dominan hoy en día se basan en su mayor parte en una lógica individual y técnica, y que estamos luchando sin la formación adecuada para utilizarlas para construir verdaderos colectivos. Además, temo que los intereses financieros en juego sean tan fuertes que nos conduzcan, a pesar de nosotros mismos, hacia una concepción comercial de la educación en la que nuestros estudiantes, cada uno frente a su propia pantalla y en mutua indiferencia, consumen software en lugar de compartir conocimientos, dice Mérier. Y lo vinculo con tu pregunta, en la medida en que yo creo que claramente hay, lo que vino a ser la situación de pandemia y la educación virtual es a exacerbar esta transformación en el estudiante como sujeto consumidor, y realmente me preocupa el pensar, si hoy las formas de acceso al conocimiento están atravesadas por estas grandes empresas, ¿no?, como Zoom, como Meet y demás, me pregunto los efectos al nivel de las subjetividades que esto va a generar,
¿no? Es interesante, como cierre del año escolar, la escuela en la que trabajo hizo una especie de encuesta para ver la experiencia de los estudiantes en torno a esta situación digital, y la sorpresa que tuvimos todos los docentes es que dijeron que las clases les habían parecido más divertidas y más prácticas en la virtualidad que en la presencialidad, mientras que todos estamos como queriendo volver a la presencialidad. Ellos manifestaron que estaban muy cómodos desde sus casas. Entonces, efectivamente, esto va a tener un cambio en las formas de comportamiento. Yo no sé, digamos, si creo, ativo a pensar que va a ser una radicalización de este sujeto consumidor. Me gustaría que no lo sea, pero en principio creo que sí. Suena como que estamos en el final de un cuento de ciencia ficción y no estamos aprendiendo nuestra lección, ¿no? No estamos aprendiendo la lección moral. Voy a leer la pregunta que dejó Alejandro, y dice así. Vemos que a raíz de la pandemia ha surgido el problema de la accesibilidad a Internet para la educación. Quizás en un futuro no muy lejano, de cara a las políticas educativas, sea más necesario y útil invertir en dar acceso a Internet que construir una biblioteca o una escuela. Con el fin de fomentar y promover la gratuidad en la educación, el hecho de ofrecer acceso gratuito a Internet con propósitos educativos ayudaría a defender el derecho a la educación. Sin embargo, también en la red operan mecanismos de subjetivación y marketing. Imagínense que antes de acceder a un programa para tener una clase online, nos promocionan algún tipo de producto. Al igual que el acceso a Internet puede coadyuvar a la educación pública, obviamente también es un arma de doble filo, debido a las posibilidades que ganarían los mercados dentro de esta dinámica interactiva educativa digitalizada. Interesante, bueno, gracias Alejandro. Sí, es que, claro, nos encontramos en una disyuntiva muy grande, porque por un lado uno dice, bueno, sí, quizás sea más conveniente, en vez de invertir en infraestructura, invertir en más redes de Wi-Fi y de dispositivos electrónicos, pero, claro, al mismo tiempo, estos dispositivos, y esto era un poco lo que decía con la respuesta anterior también, estos dispositivos se ven atravesados, ¿no? Por esta lógica. Digo, creo que el pensar a la sociedad de la empresa y el pensar que todos nos volvemos empresarios de sí mismos, todos los elementos sobre los cuales actuamos y sobre los cuales vivimos, digamos, están atravesados por esta lógica empresarial, y claramente los dispositivos electrónicos no quedan exentos de ello, ¿no? Este ejemplo que decías de, claro, antes de ver un video, me aparece la publicidad, ¿no? Y miles de experiencias en las que, bueno, yo lo que pensaba, por ejemplo, respecto al establecimiento del Classroom o de determinadas plataformas, es que creo que no hay que perder de vista que están operando sobre nuevas formas de construcción del conocimiento. Digo, estamos, digamos, como condición de posibilidad de seguir pensando y de seguir generando conocimiento, necesitamos de estos dispositivos. Y, digamos, por un lado, obviamente son necesarios, pero el otro lado hay que estar atentos a la peligrosidad de que nuestro saber dependa de un agente externo como puede ser Google Meet o Zoom, ¿no? Creo que es un gran riesgo, y entonces en ese sentido creo que hay que pensar a la tecnología, a los dispositivos electrónicos como herramientas de la educación y no como, digamos, un elemento central, ¿no? Sino como como algo que yo voy a tomar para poder ejercer mis propios principios educativos, ¿no? Yo creo que en la elección de la plataforma, en la elección de los modos en los que establezco, ¿no?, las relaciones educativas en estos términos, se tiene que pensar permanentemente, y creo que ahí vuelvo un poco a la pregunta de Nicolás respecto al sabotaje. Quizás una de las actitudes de sabotaje está ahí también, en poner entre signos de pregunta las formas en las que, en tanto docente, voy a elegir el modo de compartir y de crear conocimiento con mis estudiantes, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, digo, haciendo un cierre a tu pregunta,
Efectivamente, creo que tiene que haber determinados planes gubernamentales de acceso al Internet, pero también de generación de espacios educativos, de reflexión, y que establezcan, o sea, que puedan generar en nuestros estudiantes y también en nosotros mismos ciertos filtros cognitivos que permitan hacernos captar estos lenguajes mediáticos que esconden detrás imperativos de mercado. Creo que tienen que dar esa conjunción, ¿no?, de acciones. Perfecto, Agustina, muchas gracias por la respuesta. Hay un último comentario de Daniel Aguilar, y dice, y capacitar a los docentes en esas herramientas. Podemos tener maravillas tecnológicas accesibles, sin embargo, si no las saben utilizar, no sirven de nada. Claro, claro, sí. Lo que pienso frente a eso es, efectivamente, ¿no? Por un lado, sí, necesitamos capacitarnos en su utilización, pero esa capacitación no tiene que ser pensada, pienso, en términos de capacitación permanente, que era esta mirada deleuziana, ¿no?, de adquirir informaciones, ir actualizándonos de acuerdo a las necesidades de acumulación del capital, sino el decir, bueno, capacitación no solamente para saber usarlas en términos de operatividad, sino para saber usarlas en términos políticos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto?, ¿no? Entonces creo que ahí, y ese es el problema, que en líneas generales este tipo de capacitaciones no van acompañadas de un análisis crítico que nos permita pensar por qué tenemos que estar mutando permanentemente nuestras formas de ejercer nuestra labor, a qué necesidades, ¿no?, de saber y de poder se deben estas capacitaciones. Entonces creo que es necesario propondría una forma de capacitación que vaya acompañada de una teoría y de una praxis, ¿no?, en términos críticos de estos dispositivos. Perfecto, Agustina, creo que ya estamos sobre la hora. Ha sido una exposición genial, un diálogo bastante bueno. Te felicito y muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte. Quedan todas invitadas a la sesión 8, la sesión 14ª, que es el 8 de enero a las 5 de la tarde, con el psicólogo doctor Eli Malvaceda. Y también quedan 2 sesiones finales, el 13 de enero y el 20 de enero. Ya estaremos haciendo la publicidad, y muchas gracias por estar acá. Bueno, Cerramos muchas por hoy. gracias. Felicidades. Muchas gracias, saludos, gracias. Gracias, gracias.